Bona tarda a tothom. Gracias por venir a esta rueda de prensa. Haremos una valoración del discurso del presidente Rajoy en este último debate del Estado de la Nación de la legislatura. Y lo primero que nos viene a la cabeza, lógicamente, es la pregunta que mucha gente se hace hoy. Sabemos seguro que es el último debate de la legislatura y lo que está por ver, y los españoles decidirán en unos meses, cuando Rajoy convoque elecciones, es si ha sido el último debate del Estado de la Nación del presidente Rajoy. Eso lo veremos en breve, cuando el señor Rajoy convoque elecciones. Estoy convencido de que los españoles van a ir a votar masivamente en las siguientes elecciones para tomar decisiones y tomar las riendas de este país. Y la segunda pregunta que nos contestamos también, nosotros afirmamos, es que sin duda es el último debate del Estado de la Nación del bipartidismo y del sistema de partidos como lo hemos entendido hasta la fecha. Yo creo que después de 30 años... de más de 30 años de democracia en España, se va a abrir una nueva etapa política y este último discurso del presidente va a ser seguramente, con los últimos coletazos de legislatura, las últimas pinceladas de este bipartidismo decadente que está por ver, insisto, que los españoles decidan si se convierte en otro sistema de partidos, en otras mayorías distintas, en otros partidos que podamos liderar este país en un futuro. Eso está por ver, pero lo que sí que creo que podemos afirmar hoy es que el bipartidismo, ese bipartidismo que se pensaba que podía estar por encima del bien y del mal del resto de España, del resto de ciudadanos, del resto de agentes sociales y políticos de este país, yo creo que ya ha muerto, que solo falta que se acabe esta legislatura para abrir una nueva etapa política en la que otros agentes políticos, en que la ciudadanía participe de un cambio en este país. Lo segundo que queríamos comentar es que, en primer lugar, lógicamente valoramos que el presidente Rajoy haya tenido que incorporar a su discurso algunas de las propuestas económicas que Ciudadanos hace tan solo una semana propuso en esa presentación que hicimos en el Círculo de Bellas Artes y en ese ciclo de propuestas que vamos a alargar hasta el verano prácticamente, presentando los 6 ejes de nuestro programa económico. Es curioso que los mismos que dicen que van a organizar campañas contra Ciudadanos a la vez incorporen esas propuestas, como la ley de segunda oportunidad, tarde y mal en su proyecto. La diferencia es una básica, que el Partido Popular anuncia, pero el Partido Popular no hace. La diferencia es que Rajoy hace anuncios y no cumple. Digo porque también hizo anuncios de que iba a bajar el IRPF y lo subió. También hizo anuncios de que no iba a tocar las pensiones y las tocó. Dijo que no iba a recortar en sanidad y recortó. Dijo que iba a limpiar la corrupción y la amparó. Y por tanto, a estas alturas de la película, creerse al presidente Rajoy es prácticamente imposible. Por tanto, yo creo que Rajoy no es consciente, ni su gobierno, de la falta de confianza y de credibilidad que tiene, ya no en toda la ciudadanía española, sino incluso quienes les votaron. Por tanto, me parece que pensar que ahora Rajoy, a finales de legislatura, ha agotado su mandato, e incluso ya veremos si su presidencia va a poner en marcha una ley de segunda oportunidad, prácticamente cuando no hay tiempo material para llevarla a cabo, pues yo creo que nadie se lo cree. Como tampoco nadie se creyó, tampoco nosotros, cuando anunció hace unos meses que iba a poner en marcha unas medidas contra la corrupción, porque no las ha puesto, ha seguido amparando el caso Bárcenas y el caso PP. Y por tanto yo creo que Rajoy tiene un problema de fondo, que es la falta de credibilidad, la falta de confianza, la falta de autoridad moral para decirle a los ciudadanos que él va a hacer cuando él solo anuncia y a veces incluso hace lo contrario de lo que anuncia. Por eso insisto, creo que es tiempo de hechos y no de palabras, son tiempos distintos, es una nueva etapa política en España que la gente solo espera que hagamos cosas. Y nosotros esa ley de segunda oportunidad, por ejemplo, que hemos propuesto, no la anunciamos, la vamos a hacer, porque se puede hacer, porque la ha hecho Estados Unidos, porque la ha hecho Francia y porque la vamos a hacer en España. Solo hace falta un gobierno y una mayoría parlamentaria que quiera darle una segunda oportunidad a la gente que ha perdido una casa, a la gente que ha tenido que cerrar su negocio o a la gente que ha tenido que renegociar sus deudas familiares. Por tanto, es un ejemplo nítido y claro de la diferencia en la forma de hacer. Los que anuncian y no hacen, y los que ni siquiera podemos anunciar porque no estamos en el Congreso y haremos cuando gobernemos o cuando tengamos una mayoría para apoyar un gobierno. Por otra parte, también creo que el problema del Partido Popular y de este discurso es que carece de un principio de realidad. El principio de realidad de que España, en la crisis ya es historia, la crisis ya ha pasado y la crisis prácticamente, como aquel que dice, para muchas familias ya no ha existido. Yo le diré al señor Rajoy que un poquito de humildad y de autocrítica, por favor, lo necesitamos todos, incluso aunque no lo hayamos votado. Necesitamos un presidente que le mire a los ojos a los españoles y les diga: esto todavía es duro, y les diga: todavía es duro para la microeconomía, todavía es duro para las familias. Yo quiero recordarle al señor Rajoy que hay 7,5 millones de españoles que trabajan y son pobres porque no llegan a final de mes. Y están trabajando. Y ya no hablar de los 4,5 millones que no tienen ni trabajo.
Y no hablar de los 2 millones de hogares que no reciben ni un céntimo de ingreso. Por tanto, este triunfalismo, esto de la crisis es historia y tal, me parece que es muy poco realista, muy poco humilde y desde luego con cero autocrítica, ¿no? Es curioso que un gobierno que deja unos datos económicos y sociales todavía muy duros, igual o peores en algunos casos que lo del gobierno anterior, pueda sacar pecho de datos como los que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más humilde, hay que hacer autocrítica. El país en algunos datos macroeconómicos está mejor de lo que estaba, en otros datos sociales estamos mucho peor de lo que estábamos, pero no podemos hacer un balance triunfalista y positivo de los datos sociales y económicos de España. Ojalá en un futuro, en 1, en 2 años, en 3, esto podamos recuperarlo entre todos con un cambio de modelo económico y social, con un cambio de modelo democrático y con un cambio profundo de España. Con pinceladas y con maquillaje azul o rojo, esto no se arregla. Hace falta reformas profundas en el país, no manos de pintura, ni alternancia de ahora quítate tú que me pongo yo, sino cambio las reglas de juego. Y dentro de esas reglas de juego, Rajoy ha hecho prácticamente, o no ha hecho ninguna alusión, o no ha defendido ningún cambio democrático. Lo digo porque el Partido Popular confunde la contabilidad de la nación con la nación. Y la contabilidad es importante, porque hay que cuadrar los números, hay que cuadrar las cuentas, pero la nación es más importante que la contabilidad. Los ciudadanos tienen que estar por encima, en este caso, de los instrumentos, no los instrumentos al servicio de los españoles. Hoy en día da la sensación de que esa contabilidad se ha puesto por encima incluso de los intereses generales de los dueños de este país que se llama España y que son los españoles. Por tanto, nosotros le pedimos a Rajoy que vuelva a pensar que la nación es su ley electoral, su sistema de partidos, su sistema de justicia, su separación de poderes, sus medios de comunicación públicos y privados, las libertades que hemos ido perdiendo. Y no solo, por tanto, la contabilidad, también la educación, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un proyecto para España, un proyecto de reformas profundo, y Rajoy hoy no nos ha mostrado un proyecto, nos ha mostrado un presidente que saca pecho de unos pocos datos económicos de los muchos malos que tenemos y que no es capaz de reconocer sus errores. Rajoy no ha pedido perdón por meter más mano política en la justicia. Rajoy no ha pedido perdón por politizar aún más la Fiscalía General del Estado. Rajoy no ha pedido perdón por subir el IRPF o el IVA cuando dijo que lo iba a bajar. Rajoy no ha pedido perdón por el caso Bárcenas o por el caso PP a los españoles y especialmente a los votantes del Partido Popular que confiaron en él. Por tanto, sin autocrítica, sin disculpas, sin mirar a los ojos a los españoles, no se puede rehacer ni reconstruir el proyecto político español ni el proyecto político de España. Por tanto, nosotros somos partidarios de que se abra cuanto antes una etapa política nueva en España, un nuevo tiempo, con nuevos partidos, con nuevos también representantes de la sociedad, también con cambio y reformas dentro del ámbito económico, democrático, de la administración pública, una reforma profunda del país. Y el único debate que a mi juicio y a nuestro juicio viene en un futuro no es el de quedarnos como estamos o seguir adelante. Yo creo que nadie en España hoy puede afirmar que nos quedemos donde estábamos. Tenemos que avanzar y hacer reformas y no podemos quedarnos en el bipartidismo decadente que nos ha traído hasta aquí. Por tanto, el único debate que hay es o reforma democrática o ruptura. Y yo creo que en ese escenario de reformas profundas y democráticas y ruptura, creo que el cambio sensato de muchos españoles va a ser la reforma. El cambio profundo del país sin romper lo que funciona, sin romper lo que ya existe, aquello que sí que ha funcionado. Y me refiero al pacto entre españoles que supone la Constitución, y me estoy refiriendo a la sociedad del bienestar, y me estoy refiriendo a la economía de mercado. Esos grandes logros de este país, de este Estado de Derecho y social que es España, no podemos tirarlos por la borda. No podemos ir a la ruptura, ni como algunos pretenden, a poner tabula rasa, como si todo hubiera ido mal o como si todo hubiera ido bien. Yo creo que hay que hacer un análisis de lo que no ha funcionado y cambiarlo. Reforzar a las clases medias y trabajadoras españolas, no cargárselas, como ha hecho este gobierno. Y lo que tenemos que hacer en definitiva es ponernos de acuerdo en lo que sí que queremos todos. Estoy convencido que todos queremos igualdad de oportunidades, libertades. Una Constitución democrática, con las reformas que pueda llevarse a cabo, pero una Constitución de todos. Todos queremos una sociedad de bienestar donde nadie se quede en la cuneta. Pero también queremos una economía de mercado donde haya empresas, autónomos y empleo para reactivar este país. Por tanto, pongamos encima de la mesa de cara al futuro los proyectos que tenemos de España cada uno. Algunos tenemos proyecto, tenemos ganas de llevarlos a cabo y estamos deseando que nos dejen hacerlo. Y por tanto pediremos a los españoles esa confianza. Finalmente, les decía, solo para recordar esa autocrítica que no existe, que un país que tiene 4,5 millones de parados, 7,5 millones de trabajadores en la pobreza relativa que no llegan a final de mes, donde 2 millones de hogares no tienen ingresos,
Un país que ha destruido miles y miles de empresas y de tejido empresarial en los últimos años. Un país con un fracaso escolar de más del 30%. Un país con unos datos de corrupción que sitúan a la corrupción como segundo problema de los españoles, por encima de la economía, no puede tener un gobierno orgulloso de esos datos. No puede tener un gobierno diciendo que la crisis es historia, porque la crisis es todavía una historia muy presente para muchas familias y muchos españoles. Por tanto, humildad, autocrítica, es lo que no hemos encontrado en este discurso, proyecto de España, ni se le ve ni se le espera en palabras de Rajoy, y eso sí, triunfalismo, quitarle hierro a las medidas contra las clases medias y trabajadoras y pasar de puntillas por la corrupción que acecha su partido y pasar de puntillas por las reformas democráticas que necesita este país. Es el balance de un presidente que a nuestro juicio no ha estado a la altura de las circunstancias, que evidentemente ha tenido un gobierno difícil, lo reconocemos, no ha sido fácil encontrarse un país como el que era España hace 4 años, pero tampoco nos puede decir que estemos hoy para tirar cohetes o que estemos sanos y salvos de esta crisis que todavía se lleva por la borda a millones de españoles. Y nada más, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta o necesitan algún corte en catalán o alguna pregunta de actualidad, estaré encantado de responderles.